Va. Buenas noches con todos. Somos estudiantes del curso de Individuo y Medio Ambiente, conformado por mi persona María Calle, Henry Cabanillas y Rosita Jacqueline Olivos, a cargo de la docente Nagda Córdoba Lee. En este video vamos a hablar sobre el matorral andino de Arequipa, un ecosistema que está en la región sur del Perú y es que es súper importante tanto por su valor ecológico como por el papel que cumple para muchas comunidades. Regula el agua, protege el suelo y también provee recursos esenciales para la vida de quienes viven cerca. Nuestra intención con esta presentación es explicar cómo es este ecosistema, qué problemas lo están afectando, cuáles son sus causas, ya sean por acción humana o por la misma naturaleza, y qué consecuencias tienen estos impactos sobre todo lo que vive en él, desde las plantas y animales hasta el propio suelo y agua. Siguiente, por favor. Bueno, primero pongamos en contexto. El matorral andino es un ecosistema xerofítico, o sea, está adaptado a zonas secas. Se encuentra entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar y está lleno de arbustos, cactáceas y plantas suculentas. Lo podemos encontrar en regiones como Arequipa, Moquegua y parte de Cusco, especialmente en las laderas y en los cerros y zonas intermedias de la sierra. Abarca 50.000 hectáreas en total. ¿Por qué es importante? Porque cumple funciones fundamentales, ayuda a regular el agua, evita la erosión del suelo y además brinda recursos naturales como pastos y plantas medicinales, que son muy útiles para las comunidades cercanas. Siguiente, por favor. Ahora veremos sus impactos ambientales. Este ecosistema está siendo muy afectado. Uno de sus problemas más serios es la contaminación del suelo y agua, sobre todo por la minería, que usa químicos como el mercurio y cianuro. Esto daña muchísimo la calidad del agua y del suelo. También está la deforestación y la degradación del suelo. Muchas veces por ampliar zonas agrícolas o para ganadería, se talan plantas nativas y se sobrepastorea. Eso compacta la tierra y la vuelve menos fértil. Otro problema es la sobreexplotación de especies, como la yareta, que se extraen sin control, o la caza ilegal que reduce aún más la biodiversidad. A esto se suman las quemas para abrir terrenos, que destruyen la vegetación y dejan el suelo desprotegido. Y no olvidemos los fenómenos naturales como las sequías prolongadas o la erosión por el viento y lluvia, que también debilitan el ecosistema. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre sus áreas degradadas. Se calcula que más de 10.000 hectáreas del matorral andino de Arequipa ya están bastante degradadas, aunque podría ser más porque no hay un monitoreo constante. Estas zonas afectadas están sobre todo cerca de minas, áreas agrícolas intensivas o por donde pasa el ganado. En estos lugares ya no queda casi vegetación, así que el suelo queda expuesto y la erosión avanza más rápido. Lo grave es que estos espacios ya no pueden cumplir con sus funciones naturales. No filtran el agua, no retienen el suelo y muchas especies animales y vegetales ya no pueden sobrevivir ahí. Además, hay mucha fragmentación del hábitat. Las carreteras, las minas, los terrenos agrícolas van dividiendo el paisaje, lo que impide que las especies se muevan libremente, se reproduzcan o encuentren alimento. Y lo peor es que muchas de estas zonas ni siquiera están incluidas en políticas de restauración. Así que el daño continúa y se vuelve mucho más difícil de revertir a largo plazo. Dicho esto, le doy paso a mi compañero Olivos. Bien, siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre las causas del impacto ambiental. Tenemos las causas antrópicas. Aquí primero tenemos la minería no regulada y contaminante. Se usan metales pesados como el mercurio y el cianuro, y los desechos mineros se desechan sin control, contaminando los ríos y los suelos. El problema se agrava con la minería informal, que no realiza estudios de impacto ambiental ni tiene supervisión. Luego está el sobrepastoreo intensivo. Como no se rota el uso del terreno para el pastoreo, el suelo se compacta, lo que impide que crezcan nuevas plantas y reduce la filtración del agua. Además, este pastoreo excesivo agota las especies nativas y favorece la aparición de especies invasoras.
También está la expansión agrícola indiscriminada. Se usan técnicas como la tala y la quema para limpiar terrenos, destruyendo grandes áreas del matorral nativo. Esto no solo elimina hábitats, sino que cambia totalmente el equilibrio del ecosistema. Otra causa es la extracción no sostenible de residuos naturales, la recolección sin control de plantas como la yereta o de especies medicinales y la causa de animales como el zorro andino o aves locales ponen en peligro su supervivencia y afectan funciones claves del ecosistema. Finalmente está la construcción de infraestructuras sin enfoque ambiental. Aquí muchas veces los caminos, minas u otros proyectos no tienen un diseño que minimice su impacto, lo que termina fragmentando el ecosistema. Causas naturales. Por un lado, tenemos las sequías prolongadas que están volviéndose más frecuentes por el cambio climático. Las lluvias son más irregulares y lo que impide que el matorral se regenere por forma natural y lo hace más vulnerable a otros impactos. Otra causa es la erosión natural. Las fuentes pendientes y la poca cobertura de vegetación hacen que el viento y la lluvia arrastren el suelo fértil formando cárcavas y zonas donde ya no se pueden crecer nada. También están los incendios naturales, muchas veces provocados por los rayos durante la temporada seca. Aunque no son comunes, pueden causar daños graves. Todas estas causas, tanto humanas como naturales, no actúan por separado. De hecho, se potencian entre sí, ¿no? Por ejemplo, la deforestación puede empeorar la sequía porque reduce la humedad del suelo y la pérdida de vegetación aumenta la erosión. Así se forma un círculo vicioso que vuelve al ecosistema cada vez más frágil. Ahora le doy el pase a mi compañero Cabanillas. Muchas gracias por el pase. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el impacto de matorral andino. Hoy quiero hablarles sobre un ecosistema muy valioso y a la vez muy vulnerable. Que este espacio no solo es un paisaje bonito de la sierra, sino un ecosistema clave que da vida, protege el agua y mantiene la cultura de las comunidades altoandinas. La pérdida de biodiversidad, las especies más sensibles aparecen rápidamente. Esto no solo es una pérdida ecológica, sino también genética y cultural, ya que muchas de estas especies tienen uso de medicinales, alimentarios o simbólicos para las comunidades locales. Además, la desaparición de la polinizadores, depredadores naturales y plantas claves que afectan el equilibrio ecológico, que pueden favorecer la aparición de plagas. Bueno, a lo largo de esta exposición les voy a mostrar los principales impactos que está sufriendo este ecosistema debido a la actividad humana y la actividad de factores naturales, en lo cual tenemos 5 impactos que está sufriendo el ecosistema. Primero tenemos lo que es la pérdida de biodiversidad. Uno de los impactos más graves es la pérdida de diversidad en las especies más sensibles que están desapareciendo rápidamente. Y esto no solo es una pérdida ecológica, también es una pérdida genética y cultural, porque muchas de estas especies son usadas por las comunidades locales con fines medicinales, alimentarios o simbólicos. Además, cuando se pierden especies claves como los polinizadores o depredadores naturales, que el equilibrio del ecosistema se rompe y esto puede generar, por ejemplo, el aumento de plagas que dañan los cultivos. Tenemos también lo que es la erosión del suelo, que es otro problema muy preocupante, que es la erosión del suelo, la pérdida de la capa fértil, que impide que se cultive adecuadamente, y esto afecta directamente la productividad agrícola. Esto no solo reduce la producción de alimentos, sino que agrava la inseguridad alimentaria en muchas comunidades. Además, la tierra que se pierde va para los ríos, lagunas y generando sedimentación, en lo cual altera los ciclos del agua y puede dañar incluso la infraestructura hidráulica. La alteración del ciclo hidrológico es cuando también desaparece la vegetación, ya no se retiene bien el agua en las lluvias. Esto hace que aumente el escurrimiento superficial y reduzca la infiltración del subsuelo. Como consecuencia, baja de los caudales de manantiales,
bofedales y quebradas en lo que son fuentes fundamentales del agua para riego, consumo humano y producción eléctrica. También tenemos el impacto de las comunidades locales, que todos estos problemas tienen un efecto directo a la gente que vive ahí, con menos agua, menos suelo fértil, menos biodiversidad y también hay menos alimentos, menos ingresos y más pobreza. Muchas familias, sobre todo los que viven en la agricultura o ganadería tradicional, se ven obligadas a migrar a las ciudades en busca de mejores condiciones, que esto genera un proceso de unidad social creciente. Y por último, tenemos la degradación paisajista y pérdida cultural. Y no solo se pierde la biodiversidad o el agua, también se pierde la belleza del país y con ella la identidad cultural de las comunidades. El paisaje árico, seco con suelo desnudo, ya no es atractivo ni para los turistas ni para quienes han vivido ahí toda su vida. Y con toda la transformación del entorno, desaparecen muchas prácticas ancestrales, tradición y conocimiento que estaban íntimamente ligados a la naturaleza. En conclusión y una reflexión final a la exposición, el matorral andino no solo es un lugar geográfico, es un ecosistema que sostiene la vida, protege nuestras fuentes de agua, alimenta la cultura local y sin embargo hoy está bajo una fuente presión por actividades humanas como la minería no regulada, el sobrepastoreo y la expansión agrícola, y también por fenómenos naturales como la sequía y la erosión. La conservación del matorral andino no es solo la tarea del Estado, también depende de nosotros, la ciudadanía, los gobiernos locales, las cuales propinas, las propias comunidades, y es urgente, ¿no? Promover un uso responsable de los recursos naturales, en lo cual invierte la deforestación, proteger las especies nativas y fomentar educación ambiental de los más pequeños. Y quiero culminar con una frase en la cual dice: la naturaleza no necesita de los humanos, pero los humanos necesitamos de la naturaleza. Muchas gracias por su atención. Con esto concluyo nuestra exposición. Le agradezco su atención y su participación. Muchas gracias.